Buenos días, jóvenes. Siendo las 8 de la mañana en punto, podemos continuar con este curso de filosofía. Y bueno, para esta semana 9 tenemos el tema de historia de la ciencia, que como su mismo nombre lo dice, es una suerte de derrotero histórico y de ver, digamos, las características de la ciencia antigua, moderna y contemporánea, y naturalmente ver los grandes logros que han logrado estas. ¿Correcto? Muy bien. A ver, empecemos. Bueno, ¿qué es la historia de la ciencia? Como ya les he adelantado, jóvenes, ¿no? Tiene el objetivo de analizar el desarrollo, las teorías y descubrimientos de la ciencia, así como la relación de esta con las distintas sociedades humanas. O sea, ¿cuál es la relación desarrollo y ciencia y la aplicación a las sociedades? Que sobre todo lo vamos a ver en la última etapa. Con todo, jóvenes, existen dos teorías sobre el desarrollo científico. La primera, que bien podríamos llamar, digamos, acumulacionista, que sostiene que el progreso de la ciencia ocurre en forma de crecimiento acumulacionista, es decir, acumulando. ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que se cree, por ejemplo, que la ciencia es como un carrito que en el siglo XV tenía ciertos conocimientos. Pero en el siglo XVII, por ejemplo, en el siglo XVII, ya tenemos a Copérnico. Entonces el carrito de la ciencia ahora tiene, en el siglo XVIII, ya no solamente está Copérnico, sino también está Newton ya. Entonces tiene más conocimientos. En el siglo XIX, no solamente está Copérnico y Newton, también está Darwin. Y en el siglo XX está Heisenberg, Planck, Einstein, además de ellos. ¿Se dan cuenta? A lo largo de los siglos vamos acumulando. Por eso dice en lo que sigue del PPT que el quehacer científico incrementa su capacidad para resolver problemas a través del método científico con el transcurrir del tiempo. ¿Eso qué quiere decir, jóvenes? Si les ponen en un examen, marque verdadero o falso. Para la teoría acumulacionista, el siglo XX ostenta más conocimiento que el siglo XVI, ¿qué marcarían ustedes? Según esta teoría, la acumulacionista. Muy bien, Lucero. En efecto, así es. Vamos incrementando a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Pero, como ya saben, la filosofía es problemática y en este caso, los filósofos que se dedican a reflexionar sobre la ciencia van a decir que esta no es la única, digamos, el único modo de entender la acumulación de la ciencia, ¿no? Existe, jóvenes, otro, ¿no? Otro modo, que es la teoría de los paradigmas. Muy bien. A ver, este es su PPT, pero creo que para que entiendan esto, primero deben entender esto que está acá. Pero bueno, a ver, ¿no? Este PPT dice que el desarrollo de la ciencia es discontinuo, es decir, se realiza a partir de saltos y cambios bruscos, a los, digamos, ¿no?, los cuales se denominan revoluciones científicas. Vamos a poner un ejemplo. Primero, hay un concepto clave de la filosofía de Thomas Kuhn, jóvenes, que es el de paradigma. El paradigma en Thomas Kuhn es un modelo teórico que describe y explica la realidad, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto a Newton, claro, o digamos, comencemos por Aristóteles, ¿por qué cae este cuerpo? Aristóteles expresa en su física que el cuerpo cae porque el suelo es el lugar natural de los cuerpos pesados. Si tengo un globo con helio y se lo doy a un niño, y el niño por descuido deja de
digamos, agarrar el globo, este globo no cae al suelo, sino más bien se va por los aires. Entonces Aristóteles diría que el lugar natural del helio es el mundo supralunar, no sublunar, por eso se va hacia arriba. O sea, Aristóteles apela a lo que se llama el lugar natural. En cambio, si yo le pregunto a Newton por qué cae esta cartuchera, Newton no va a decir que el suelo es el lugar natural de la cartuchera. ¿Qué nos dirá Newton, jóvenes? Su paradigma, su modo de entender las cosas. ¿Recurrirá a este concepto aristotélico de lugar natural? No. Si se dan cuenta, Newton explica de otras maneras la realidad y habla de lo que vamos a ver en un momento, de la gravedad. Entonces, eso es un paradigma, jóvenes. Un modelo, digamos, para explicar la realidad. Y hay diferentes paradigmas. Entonces, claro, primero deben entender eso ya. Muy bien, ¿qué es un paradigma? Segundo, la revolución científica es el paso de la ciencia normal a la ciencia extraordinaria. ¿Qué es la ciencia normal, jóvenes? Es la ciencia que practica la comunidad científica. Sirve para resolver problemas hasta que aparecen los problemas que el paradigma normal no puede resolver. Problemas que Thomas Kuhn llama anomalías. Y luego, para resolver esas anomalías, surge la ciencia extraordinaria. Pongamos un ejemplo para que esto quede, digamos, explicado de una manera más solvente. A ver, jóvenes. ¿Quién defendía que la Tierra era el centro del universo? ¿Lo recuerdan? ¿O cómo se llamaba esa teoría en todo caso? ¿Cómo se llamaba la teoría que defendía que la Tierra era el centro del universo? Muy bien, teoría geocéntrica, ¿no? Ptolomeo. Muy bien, Miguel, en efecto. Ahora, Ptolomeo no solamente defendía que la Tierra era el centro del universo, sino que los planetas orbitan en una circunferencia perfecta. ¿Qué quiere decir eso? Pregunta, si Júpiter está a esta distancia de la Tierra, cuando Júpiter esté por acá, ¿va a ser su misma distancia si la circunferencia es perfecta? ¿Qué dicen ustedes? Claro, porque el radio en una circunferencia es equidistante. O sea, Júpiter siempre va a estar a la misma distancia de la Tierra, ¿correcto? Eso se deduce del paradigma de Ptolomeo, que creía que los planetas orbitan en una circunferencia perfecta. ¿Estamos? Muy bien, pero hay algo que, por ejemplo, el paradigma de Ptolomeo no pudo explicar. Sabemos, por los descubrimientos astronómicos, que a veces Júpiter está más cerca de la Tierra y otras veces está más lejos. Entonces, los astrónomos del paradigma de Ptolomeo literalmente se rompían la cabeza diciendo, ¿por qué si los planetas orbitan en una circunferencia perfecta, por qué Júpiter aparece más cerca de la Tierra y a veces más lejano? Eso fue una anomalía, por ejemplo. El primer planeta con el cual se dieron cuenta es con Júpiter. Probablemente porque Júpiter lo vemos en ciertos días de febrero en el firmamento, si nos levantamos muy temprano, ¿no? En invierno no lo vemos, no porque esté en las nubes, no sé, porque haya neblina, nada que ver, porque está más lejos. Entonces, luego se dieron cuenta que ese fenómeno que pasa con Júpiter pasa con muchos otros planetas. Esas fueron las anomalías. Ptolomeo no podía explicar eso. Hasta que surgió ¿quién, jóvenes? ¿Quién refutó a Ptolomeo en la ciencia moderna? Lo vamos a ver en un momento. ¿Cómo se llamó ese señor? ¿No? Galileo, pero antes de Galileo, Copérnico. ¿No? Copérnico. ¿No? ¿Qué dijo Copérnico? Que era el Sol, digamos, o la Tierra, el centro del universo. Muy bien, Lucero, en efecto. Y no es la Tierra, es el Sol. Lo que pasa, como bien ha recordado Lucero, es que los planetas orbitan en una elipsis, que es más o menos algo así. En una elipsis, esta es una distancia y esta es una distancia distinta. Entonces, ¿se dan cuenta? Copérnico puede explicar cosas
que Ptolomeo no podía explicar. Si Ptolomeo podía explicar 1000 fenómenos, pero no podía explicar 30 anomalías, no es que Copérnico deje de explicar alguno de estos fenómenos. Copérnico explicó los 1000 fenómenos más los 30. Eso es lo que Thomas Kuhn llama tiene más potencia explicativa. Entonces los científicos, a ver, si ustedes son una comunidad científica y ven que una teoría explica 1000 fenómenos y otra explica 1030 fenómenos, ¿cuál adaptarían? ¿La de Ptolomeo o la de Copérnico? A ver, la comunidad científica está ahí viendo a los dos bandos las explicaciones. Muy bien, Lucero dice, profesor, yo apostaría por Copérnico. Y así es. Y ese cambio, ese dejar de creer en Ptolomeo y pasar a creer en Copérnico es lo que se llama revolución científica. De nuevo, este PPT que está acá, yo lo he, digamos, no está en la plantilla. Es que me parece fundamental para que entiendan esto, ¿no? Para que comprendan y no les quede solamente un dato teórico, ¿no? Pero recuerden, entonces, ¿cómo avanza? ¿No? Digamos, la ciencia por cambios traumáticos, ¿no? O sea, no es que Copérnico acumuló conocimiento respecto de Ptolomeo, para nada. Copérnico, digamos, supuso nuevos principios. Primero, que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol, y segundo, que la órbita es elíptica. ¿Correcto? Entonces, ven, no hay acumulación. Parte de un nuevo paradigma, jóvenes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vayamos, jóvenes, a los 3 momentos, podemos decir, clásicos de la ciencia, ¿no? Vamos a comenzar con la ciencia clásica, la ciencia griega, ¿no, jóvenes? La ciencia griega. Ojo, digamos, se da a entender en su boletín que en Babilonia, en Egipto, hubo como que cierto atisbo hacia la ciencia. Y la razón es la siguiente. Jóvenes, pensar en geometría para hacer pirámides no es en sentido estricto hacer ciencia, ¿no? O sea, los egipcios eran muy buenos en matemática, hacían pirámides. La persona que hace una represa, un topógrafo, tiene que tener nociones de matemática. Por eso se les enseña cuando estudian eso. Los babilonios eran muy buenos también en el calendario. Naturalmente eso supone. Pero lo que dicen los manuales es que la ciencia comienza cuando tú reflexionas, pero por el gusto de reflexionar. Y quienes comenzaron a reflexionar sobre geometría sin ninguna utilidad práctica fueron los griegos, ¿no? Pitágoras trazó en la arena, ¿no? Digamos, y se dio cuenta de que hay una relación entre catetos y hipotenusas. Pero no es que Pitágoras con esto creó algo, no, era el gusto, ¿no? Por eso es el saber por el saber mismo, ¿no? Entonces, por eso, digamos, usualmente en los manuales aparece que la ciencia es griega, pero esto es discutible también, pero, digamos, el material de la pre asume una postura, ¿no? No es que así sean las cosas, hay igual que en el caso de la filosofía peruana, recuerden, y de paso que repasamos esa semana, porque tengo entendido que tienen examen, ¿no, jóvenes? Este fin de semana, ¿o me equivoco? Sí. Entonces, ¿recuerdan? ¿Existió filosofía antes de la llegada de los españoles o no? ¿Qué dirían ustedes? No. Muy bien, ¿no? Recuerden la escolástica. ¿Qué debate se da en la escolástica? La humanidad del indio. Bartolomé de las Casas son seres humanos. Ginés de Sepúlveda no son seres humanos. ¿Correcto? 1. 2. En Ilustración, la independencia de América. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. En el romanticismo, ¿qué se discutía? ¿No? ¿Cuál era la mejor forma de gobierno para América? ¿No? Y estaban los famosos conservadores, Bartolomé Herrera, soberanía de inteligencia, y los liberales, Benito Lazo, soberanía popular. Luego vimos el positivismo con Manuel, así es Lucero, con Manuel González Prada. La ciencia va a hacer mejorar al
Perú. Por ejemplo, vi hace un par de semanas la juramentación de un ministro de Sagasti, y cuando juraba, ¿no? Él juraba, no juraba por Dios, ¿no? Hay muchas personas que juran, ¿no? Esa es una decisión que uno tiene como congresista, ¿no? Incluso te quitan. Yo estaba viendo en ciertos ministros, está la cruz, dicen juro por Dios, por la patria, ¿no? Hay otros que no, quizás tienen influencia más positivista, ¿no? No, yo juro por la humanidad, por hacer un bien al país. Eso es positivista, es la religión de la humanidad, ¿no? No de, digamos, otros entes. Muy bien. Luego tenemos el espiritualismo. La ciencia no puede entender ciertas dimensiones humanas como el espíritu. Somos libres. Alejandro Deusto. Y debemos dar una educación para una élite gobernante. Y luego tenemos el debate de si la filosofía es auténtica o no es auténtica. ¿Qué filósofo dice que la filosofía latinoamericana es auténtica, jóvenes? Sea, muy bien. Y quien dice que es inauténtica, imitativa, esto es Augusto Salazar Volti. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las características de la ciencia clásica? Cosmológica, ¿no? Se interesó por el cosmos. Como dice, les voy a dejar unos videos, ¿no? Carl Sagan es un famoso divulgador de ciencia de los años 90. Probablemente ustedes no lo conozcan. Yo supongo que ustedes han visto Cosmos, pero la versión de National Geographic, con este divulgador afrodescendiente. Ya. El maestro de él fue Carl Sagan. Sus programas de Cosmos están en YouTube todavía, ¿no? En el canal 5 recuerdo que pasaban ese programa, ¿no? Entonces, claro, él tiene un programa entero que le dedica a los filósofos presocráticos, a Tales y amigos. Y hay una parte del programa muy interesante donde Carl Sagan dice, no importa si ellos se equivocaron o dieron con la verdad. Lo que nosotros debemos de rescatar de los primeros pensadores y científicos griegos es ese afán de explicar la naturaleza, ¿no? De explicar la naturaleza, uno, y dos, sin recurrir a los dioses. Ya, analicemos esta frase de Carl Sagan, un entendido de la ciencia. De analizar la naturaleza. Naturaleza en griego es cosmos, ¿no? Entonces, el griego reflexionó como el cosmos, sobre el cosmos, sí, pero luego quiso explicar el cosmos sin hacer referencia a los dioses. O sea, ya cuando vi un terremoto, no decían que Poseidón estaba molesto, ¿no? O cuando, digamos, había un trueno que era Zeus, ¿no, jóvenes? Entonces, claro, ¿no? Reflexionar sobre la fisis, la naturaleza, pero sin recurrir a los dioses. Eso en filosofía se llama, jóvenes, el paso del mito al logos. Dejar las explicaciones fantásticas y dirigirnos a las explicaciones, digamos, más basadas en la razón. Y razón en griego es logos, o sea, es logocéntrica, ¿no? Se trata de explicar el mundo racional mediante conceptos. El arjé, ¿no? La fisis, el nous, el agua. Comenzamos a hablar con conceptos, ¿no? Muy bien, en el pensamiento científico griego, la fisis, mundo físico, es principio y fundamento de la realidad, ¿no? O sea, por eso a los primeros filósofos también se les llama fisiócratas. Y muchos creen que los primeros filósofos también fueron científicos, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿por qué es importante, estimados jóvenes, ¿no? Aristarco de Samos, ¿no? Miren, todo, digamos, lo que conocemos de él. Calculó la distancia que separan a la Tierra de la Luna y a la Tierra del Sol. Y él fue el primero, del cual sabemos, que se dio cuenta que el Sol era más grande que la Tierra. 1. 2. Propuso el modelo heliocéntrico. O sea, para Aristarco, la Tierra gira alrededor del
Sol. Él creía que la Tierra giraba alrededor del Sol, modelo heliocéntrico. Y Ptolomeo creía en el modelo geocéntrico. ¿Quién ganó en el mundo antiguo? Pues en el mundo antiguo, ¿qué paradigma ganó? El de Ptolomeo. Pero ojo, miren, en el mundo antiguo ya había, ¿no? Incluso él también llegó a la conclusión que la Tierra gira sobre su eje. Ahora, ¿por qué no conocemos mucho de Aristarco? Porque sus obras, jóvenes, se perdieron en la Biblioteca de Alejandría. Que sepamos nosotros, hay tres grandes esquemas de la Biblioteca de Alejandría. La primera es la que hace Julio César. Ustedes saben que Julio César llega a Egipto cuando había una guerra civil entre Cleopatra y su hermano Ptolomeo. No era este Ptolomeo, ¿no? Era otro Ptolomeo, que era muy joven, ¿no? Entonces, Cleopatra seduce a César para que, digamos, ¿no?, pelee de su bando, ¿no? Entonces, cuando César se enfrenta, quema una parte de la biblioteca. Primera quema. La segunda quema, bueno, hicieron más, fueron los cristianos, que dijeron, acá están los paganos, esto. Miren, Aristóteles, jóvenes, escribió, sabemos ahora, Platón, en todo caso, 150 libros. En la actualidad tenemos 43 diálogos, si no me equivoco. O sea, miren, más de la mitad de libros de Platón se perdió. Para nuestra suerte, esos libros fueron llevados del mundo occidental al mundo árabe. Y luego volvieron en el siglo XII. Incluso fueron al Index. O sea, suerte que tenemos los libros de Platón y Aristóteles. Imagínense cuántos nos hubiéramos perdido si los cristianos hubieran quemado todo, porque esa era su idea, además, ¿no? Y bueno, la tercera gran quema de la Biblioteca de Alejandría es la que hace un famoso musulmán, ¿no? Y es famoso, Omar creo, si no me equivoco, es famoso porque una persona que amaba el saber le dice, pero señor, ¿cómo va a quemar? Esto es, ¿no?, un baluarte de la cultura humana. Y Omar le dijo, si estos libros dicen lo mismo, ¿no?, si estos libros dicen lo mismo que el Corán, o si estos libros contradicen lo que dice el Corán, hay que quemarlos. Y si dicen lo mismo, también hay que quemarlos, si ya tenemos el Corán. Y le prendió fuego, ¿no? Esa fue, digamos, la tercera gran, ¿no? Bueno, en algunas de esas quemas, no sé en cuál, perdimos los libros de este señor. Si no, no nos sorprendería Ptolomeo, Copérnico. Nos sorprende porque no conocemos a Aristarco, muchos jóvenes, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos a Ptolomeo. Perfeccionó el modelo geocéntrico, no lo creó, porque los griegos en general creían eso. Anaximandro, Platón, Eudoxo, Aristóteles, creían que la Tierra era el centro del universo, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos? El sentido común, jóvenes. Parece que la Tierra no se mueve, ¿no? Los niños incluso preguntan eso, ¿no? Papá, ¿por qué si la Tierra se mueve no me mareo? ¿No? Entonces, claro, otro argumento es que si la Tierra se moviera, las formas de las constelaciones cambiarían considerablemente. Y no lo hace. Lo que no sabían estos señores era que las estrellas se encuentran muy lejanas como para darnos cuentas de eso, ¿no, jóvenes? Muy bien. ¿Qué modelo fue apoyado por la Iglesia? ¿El de Aristarco o el de Ptolomeo? El de Ptolomeo. Profesor, ¿dónde dice eso? Saquen lápiz y papel, apunten. Salmo 93, 1, o sea, capítulo 93, 1. Dios mío, tú eres nuestro rey, has afirmado el mundo y jamás se moverá. Primera de Crónicas 16, capítulo 16, versículo 30. Que toda la tierra le rinda homenaje. Él estableció el mundo con firmeza y el mundo jamás será movido, ¿no? Hay un par de versículos que... ¿Ustedes creen que hay personas que siguen creyendo que la Tierra es el centro del universo y que la Tierra no se mueve? He encontrado un video, jóvenes, se los voy a dar. Es que llama la atención, ¿no? Estas personas como... Y hacen experimentos y dicen, miren, les voy a recordar uno para invitarlos a ver el video, ¿no? Si tú pones un cañón apuntando hacia el cielo y lanzas ¿no?, una bola,
Si la Tierra se movería, la bola tendría que aparecer más adelante. Y muchas veces la bola cae ahí mismo o cae al costado, ¿no? Otro ejemplo. Si yo salto y la Tierra se movería, ¿qué tendría que ocurrir? Dicen ellos. O sea, salto y tendría que aparecer, ¿no? 10 metros después, ¿no? O sea, imagínense, jóvenes, ¿no? Bueno, y son personas cristianas, ¿no? Que dicen que la ciencia nos está engañando, que hay una teoría del complot, ¿no? Bueno, sí, jóvenes, sí, no, jóvenes. Así es, así es, así es, jóvenes. Pero bueno. A veces es bueno reírse un rato, ¿no, jóvenes? Porque ya amargarse tampoco vale mucho, ¿no? Hay que burlarse de vez en cuando, ¿no? Pero continuemos. Vayamos ahora a la ciencia moderna. A la ciencia moderna. A ver, ¿no? Fundamentalmente se desarrolló entre los siglos XVI y XVII y trajo consigo una potente renovación. Astronomía, Copérnico, ¿no? Newton, que es lo que vamos a ver. Darwin, Lavoisier, anatomía. Bueno, se comenzaron a hacer los estudios en el cuerpo humano, ¿no? La circulación de la, ¿no? Porque ustedes saben también que la religión no quería, ¿no? Que los cuerpos los estudien, ¿no? Y había una persona que literalmente, eso lo escuché en una conferencia, se exponía, ¿no? Porque ese era, digamos, un pecado capital en ese entonces, ¿no? Profanar, ¿no? Porque el cuerpo es como un templo, ¿no? Y no sé ahora cómo va eso, ¿no? ¿Los cristianos están de acuerdo con la donación de órganos una vez que uno muerto? No lo sé, ¿no? Porque el cuerpo es como un templo y más, ¿no? Entonces, bueno, eso también se dio, ¿no? Ahora, jóvenes, yo les quería explicar rápidamente, porque eso es un curso de filosofía, propiamente, estamos analizando, ¿no? La perspectiva. Entonces, las bases de la renovación, jóvenes, ¿no? Fueron recuperar el legado científico de la antigüedad clásica. ¿Y en qué sentido es renovación, entonces? Rápidamente. Está la modernidad, está el mundo antiguo, y acá estaba la Edad Media. ¿Cómo se llama el primer periodo de la modernidad? Renacimiento, renacere. Es un renacer de la cultura antigua, ¿no? Un renacer de la cultura antigua. Entonces hay una base de renovación, ¿no? Recuperar el legado filosófico y científico de la antigüedad clásica, satanizado por el dominio religioso de la mentalidad europea. De nuevo, Aristóteles estaba en el Índex. Es recién Tomás de Aquino, por una carta que tenemos que le envía el Papa de aquel entonces, que le dice cristianiza a Aristóteles. Porque antes de Tomás de Aquino, la iglesia tenía muchos reparos con Aristóteles, porque Aristóteles no era cristiano. ¿Los jóvenes? Aristóteles creía que el mundo era eterno, por ejemplo. Eso choca con la creatio ex nihilo. Entonces, claro, quieren recuperar. Y bueno, recuerden, jóvenes, que mientras en la Edad Media es Dios el objeto de estudio, en el Renacimiento y la filosofía moderna es el hombre. ¿Han visto ese famoso dibujo de Leonardo, el hombre de Vitruvio? Es el hombre el que está al centro, ¿no? Haciendo, ¿no? Ya, por ejemplo, ya, no está Dios. También había motivos religiosos, y hay muchos, ¿no? Con Giotto, con Rafael, pero también el hombre ocupa ahí un lugar fundamental, ¿no, jóvenes? Muy bien. Entonces, hay un espíritu innovador y radical de cambio. Descartes es el primer filósofo, porque problematiza toda la tradición, ¿no, jóvenes? Muy bien, entonces hay una autonomía, para verlo filosóficamente, respecto a la fe. Mientras la filosofía medieval, ¿no? Era la fe sobre la razón, ¿no? La filosofía se vuelve en sierva de la teología, la filosofía moderna es la razón con autonomía de la fe. Joven. Entonces, mientras en la filosofía medieval estaba el modelo geocéntrico, estaba Aristóteles, estaba Ptolomeo y la iglesia defendía todo esto, en la época moderna está el modelo heliocéntrico, Copérnico, Galileo, la revolución copernicana. ¿Eso generó choques o no, jóvenes? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver su cultura general. Naturalmente. Les voy a poner en los videos una muy buena película de Galileo. En realidad es un teatro de Bertolt Brecht que un cineasta italiano lo lleva al cine.
lo que le hicieron al pobre Galileo. Vamos a comentarlo en algún momento, ¿no, jóvenes? En un momento de esta clase con Galileo. Muy bien, entonces quería mostrarles este paso histórico, ¿no? Para tener la perspectiva adecuada. Ahora, ¿cuáles son las características de la ciencia moderna? Primero, que es universalista, ¿no? Se abarca todos los ámbitos de la ciencia. Recuerden que la ciencia es regional. Biología, seres vivos, ¿no? Digamos, la astrología, ¿no? O la astronomía, los astros, la física, los cuerpos. Entonces, ¿no? Los científicos pudieron ofrecer una imagen más unitaria del universo gracias a diferentes ciencias. Correcto, ¿no? En muchos ámbitos se reflexionó. Para cada ámbito hay una ciencia. No, profesor, a mí me interesan las relaciones sociales de producción, la economía. Yo quiero estudiar la psique humana, psicología. Yo quiero estudiar, profesor, ¿no? Digamos, a los cuerpos celestes, astronomía. Yo quiero estudiar los quantums, los quarks, física, ¿no? Digamos, cuántica. Entonces, ¿no, jóvenes? Ahora, la ciencia, digamos, por ser universal también comienza a ser, jóvenes, matematizada, ¿no? El método de trabajo era esencialmente matemático. ¿Recuerdan? Pitágoras creía que el arjé era el número, porque era la relación entre los astros, se expresaba en lenguaje matemático. Galileo, jóvenes, es un pitagórico. Galileo dice lo siguiente, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo, ¿no? Y Descartes, el padre de la filosofía moderna, era un gran matemático. ¿Lo recuerdan? Padre de la geometría analítica. Y de la matemática saca sus famosas 4 reglas. Incluso, para que vean cómo la matemática tiene un poder en la modernidad, ¿recuerdan las etapas de la lógica? A ver, lógica antigua, ¿quién estaba, recuerdan? A ver, jóvenes, vamos, yo sé que ustedes han estado muy atentos a esta clase. Aristóteles, estudio del silogismo. ¿Quién está en la lógica medieval? Boecio. Leibniz, Lucero, está en la lógica moderna. Pero a lo que yo quería llegar es que tanto Leibniz, Boole y Frege matematizan la lógica, ¿recuerdan? Incluso el proyecto de Frege en la lógica es el proyecto logicista, reducir, ¿no? la matemática a la lógica, o sea, para que vean la potencia de la matemática, ¿no? Para que vean esto, ejemplos, ¿no? Entonces es matematizadas. Ahora, también es, jóvenes, experimental, ¿no? Una teoría debe estar vinculada a los hechos observados que pretende explicar. Tienes un problema, tienes una hipótesis y tienes la contrastación. La prueba de fuego de una teoría es la experimentación. Tú puedes especular muy bonito, eso lo puedes hacer en filosofía, pero en las ciencias empíricas tienes que aterrizar. Todos los metales se dilatan, pruebas empíricamente. Eso, ¿no? Incluso un filósofo como Mario Bunge dice, si una teoría fracasa en la práctica, fracasa por completo. ¿No, jóvenes? Entonces, ¿por qué se aceptó, jóvenes, la teoría heliocéntrica sobre la geocéntrica? ¿Por qué? ¿Por qué se aceptó esto? ¿Por qué aceptamos la teoría de la evolución? ¿No? La teoría de la evolución tiene pruebas paleontológicas, genéticas, ¿no? En efecto, ¿no? En efecto, ¿no? Quien planteó la teoría heliocéntrica fue Copérnico, pero Galileo hizo algo que Copérnico no hizo. Galileo creó el telescopio, era inventor también, ¿no? Entonces, él sí se dio cuenta, él dio ya prueba empírica, ¿no, jóvenes? Entonces, es la experiencia, ¿no? Es la experiencia. Es sumamente interesante, jóvenes, cómo una persona puede ser tan prejuiciosa. Lo digo porque en la película que les voy a remitir, se ve que hay un rey
un cura y un filósofo, y va Galileo a la corte. Y antes de que el rey vea, que era un rey joven además, el filósofo le pregunta, antes de ir a ver lo que usted nos enseña, ¿es posible que veamos lo que usted dice? Pues imagínense, antes de experimentar, ellos preguntaban si era posible que ellos por el lente vean, ¿no?, las cosas que Galileo iba a mostrar. Y luego el cura dice, pero es que lo que usted nos va a mostrar va en contra de lo que dice la Biblia. ¿No será el demonio el que está metido en ese lente? Y vuelve el filósofo. Y el filósofo le dice al rey. El gran Aristóteles decía, en realidad, desesperan un poco, porque uno dice, pero tienen que ver, tienen que someterse a la experiencia, o como lo dice jóvenes Galileo, ¿no? No hay nada, ¿no? Digamos, Galileo nos dice que no hay nada más fuerte que un hecho, ¿no? Con un hecho, ¿no? Entonces sí, pues, tenemos jóvenes que ver eso, ¿no? Y bueno, es técnica, jóvenes, ustedes ya saben, también es técnica, porque claro, la gran creencia de la ciencia moderna, ¿no? Digamos, jóvenes, es lo siguiente, ¿no? Que al mejorar la técnica, ¿no?, o al desarrollarse la ciencia, iba a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, ¿no? Entonces, esa es la función que vamos a ver la siguiente semana, la aplicación. Ya lo había dicho Francis Bacon, saber es poder. Yo conozco, no como decía Aristóteles, saber por el saber mismo, no. Yo conozco las leyes de la naturaleza para poder transformar las leyes de la naturaleza. ¿Y para qué quiero transformar las leyes de la naturaleza? Para mejorar las condiciones de vida de la humanidad. Quien inventó la dinamita permitió el boom de los ferrocarriles. Nos demorábamos, imagínense, sin ferrocarril, sin pistas, de acá a Huancayo, ¿no? Por eso crearon el famoso tren macho, ¿no? El tren que viene, incluso ese tren funciona, ¿no? Algunas veces al año, ¿no? Pasa por la Casa de la Literatura, por el centro, ¿no? Entonces tuvieron que hacer explosionar ciertas rocas, ¿no? Entonces se dan cuenta, no es una cuestión de invento eso, no, hay una aplicación práctica, ¿no? ¿Correcto? Esta clase es gracias a una aplicación práctica, ¿no? Digamos, la internet, el microchip y más cosas. Muy bien. Ahora, jóvenes, bueno, ya saben ustedes que la revolución copernicana, jóvenes, ¿no?, es el heliocentrismo. El Sol es el centro relativo del sistema solar, ¿no? Muy bien. Luego, quien le ofrece prueba empírica a esto es Galileo. Recuerden, ¿ah? Porque Galileo era un inventor, sino que como leí en digamos, en un libro que se llama Hombres y Mujeres que cambiaron el mundo, ¿no?, el matemático eclipsó al ingeniero, porque también era un inventor Galileo, ¿no? Muy bien. Entonces él es matemático, astrónomo, ingeniero, inventor del telescopio, 1609, ¿no? Y con el telescopio dio pruebas a favor del sistema, ¿no?, copernicano. Y claro, lo que decía Galileo es una prueba es irrefutable. Descubrió las montañas de la Luna y las manchas solares. Es el primero en teorizar sobre la gravedad y la caída de los cuerpos, ¿no? Incluso en eso también refuta Aristóteles. Aristóteles decía, jóvenes, que si tú lanzas dos cuerpos, el que tiene más peso cae primero. Galileo refuta eso en la Torre de Pisa, aunque dicen que eso no ocurrió ahí, ¿no? Pero bueno, en la famosa Torre de Pisa, donde todos van y se toman una foto porque Galileo supuestamente, ¿no?, dejó caer ahí ¿no? Entonces, claro, refuta Aristóteles, los jóvenes. Y bueno, ¿en qué libro? Diálogo sobre los dos sistemas máximos del mundo, tolemaico y copernicano. Él no solamente los comenta, sino que se pone a favor de uno. Esto, jóvenes, escandalizó a las autoridades eclesiásticas, que, ojo, ¿no?, en 1633 viajaron a Roma. ¿Cuáles fueron los cargos? Difundir las ideas que negaban la verdad infalible.
en ciencia no hay verdad infalible, jóvenes, ¿no? Por eso la teología no es una ciencia, como vamos a ver la siguiente semana. La ciencia es falible, ¿no? Entonces, ¿no? Lo acusaron de contradecir lo que estaba en la Biblia. Su sentencia era morir quemado vivo. Ojo, ¿eh? Lo habían quemado unos años antes a Giordano Bruno, ¿no? Entonces, dicen que Galileo se mantuvo fuerte, pero ya al final, cuando lo iban a sentenciar aparentemente, ¿no? Adjuró de rodillas. ¿Qué es adjurar, no? Renegar de lo que tú has dicho. Decir, no, yo no dije en ese libro eso, me arrepiento. Pero dicen los historiadores que dijo para sí mismo y sin embargo se muere. O sea, lo escucharon susurrar eso, ¿no? Entonces el tribunal cambió la pena de muerte a arresto domiciliario, a perpetuidad, ¿no? Muy bien. Bertrand Russell, esto es algo curioso, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Que Newton nació el día que Galileo murió. O sea, el día que Galileo murió, ese día nació Newton. Entonces lo que dice Russell es que esa es una prueba irrefutable sobre la transmigración de las almas. Como él nació el día que él murió, según Russell, ¿no? Su alma migró, ¿no? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ah, puede ser los alienígenas ancestrales. Sí, esa es una broma que le encontré también así investigando, ¿no? Y digamos, me causó esto. Bueno, finalmente para terminar con Galileo, la iglesia le pidió perdón, ¿no? Miren en qué año le pidió perdón la iglesia a Galileo. 1992. La iglesia reconoció el error que se había cometido en su juicio y sentencia, ¿no? O sea, demoró mucho, ¿no? O sea, del 1600 o sea, más de 300 años, ¿no? Bueno, no sé si acá más vale tarde que nunca porque Galileo ya estaba muerto, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, creo que de Newton ustedes sí tienen más noticias, pues, ¿no? A veces cuando entro a las clases veo, ¿no? Clase de física clásica, primera ley de Newton, clase de física, o sea, ustedes ya en esto están más frescos incluso que yo, ¿no? Es el famoso físico y matemático inglés, su famoso libro es Principia Mathematica y describe la ley de la gravitación universal que gobierna la Tierra y los demás astros, ¿no? Se estableció por primera vez una relación proporcional de las fuerzas con que se atraen los objetos, que atraen dos objetos con masa. Entonces, bueno, la famosa ley, ¿no? La fuerza con la que se atraen dos cuerpos tenían que ser proporcional al producto de sus masas dividido por las distancias entre ellos al cuadrado. Cuanto más masa tengan dos cuerpos y cuanto más cercanos se encuentren, se atraen con mayor fuerza, ¿no? O sea, la luna, cuando yo nací, tiene una gran masa, pero estaba muy lejos de mí. En cambio, el doctor que tenía menos masa pudo jalarme porque estaba más cerca de mí, ¿no? O sea, hay ejemplos ahí muy intuitivos, ¿no? Para entender eso, ¿no? Bueno, además de esto, Newton desarrolló el cálculo integral y diferencial, descubrió la descomposición de la luz, la velocidad de sonido, la mecánica de fluidos y, wow, muchas más cosas. Y bueno, la mecánica de fluidos, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ustedes saben que Newton era parlamentario, inglés, y dicen que nunca hablaba. Y dice que una vez pide la palabra. Imagínense, todo el parlamento dice, caramba, Newton va a hablar. Absoluto silencio. Y dicen, esto también lo encuentra Bertrand Russell, que Newton le dijo, ¿pueden cerrar aquella ventana que siento cierto frío? ¿No? Entonces, dicen que esa fue una de las pocas veces que Newton habló en el parlamento inglés, ¿no? Muy bien, pero continuemos, jóvenes, el tiempo apremia. Tenemos 10 minutos para la ciencia contemporánea, ¿no? Para la ciencia contemporánea. A ver, ¿no? Es la revolución relativista, Darwin y Max Planck, la revolución cuántica, ¿no? Muy bien. Ahora, científico-tecnológica. Se trata de desarrollar la ciencia para invertir en tecnología, ¿no? Por ejemplo, con las guerras mundiales. Se invirtió en investigaciones para fines bélicos. Jóvenes, ¿ustedes saben cuánto cuesta una expedición a Marte? El Curiosity ahora está en Marte. Está grabando todo. 1. 2. Hay una expedición al Sol. Por primera vez, estaba el otro día viendo una serie, por primera vez se, digamos, intenta. O sea, lo que quiero decirles, jóvenes, es que, ¿no?
¿Cuánto sé? Entonces, claro, ¿no? Con las guerras mundiales, el famoso proyecto Manhattan, cuánto invierte Corea del Norte en su carrera, digamos, nuclear, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Ahora, también supone un desarrollo científico y técnico, como está acá, ¿no? ¿En qué sentido, jóvenes, no? Por ejemplo, se ha desarrollado, digamos, la microelectrónica, el chip, y se utilizan en la producción, biotecnología. Eso uno lo ve, cuando ingresen a San Marcos se van a dar cuenta rápidamente, jóvenes. Antes, las personas que sacaban fotocopia al libro, le daban cuenta, ¿no? Ahora agarran una copia, ¿no? Digamos, que estás en anillar, y lo ponen, machucan ciertas cosas, y la copia trabaja sola, ¿no? Entonces se dan cuenta, vamos prescindiendo más a veces del ser humano. Y hay ciertos robots, ¿no? Que están de moda por esto del COVID, ¿no? Un robot no te va a contagiar, pues COVID, ¿no? Entonces, digamos, están ¿no? Muy bien. Entonces, científico-tecnológica, ¿no? O sea, cómo esta fórmula, muchos creen que produjo la bomba atómica con el famoso proyecto Manhattan. Es todo un debate si Albert Einstein estuvo, algunos creen que sí, otros dicen que no, y bueno, ¿no? Especializada. Profesor, yo voy a estudiar biología San Marcos. Muy bien, voy a estudiar biología. Pero luego se va a tener que, digamos, especializar. Biología celular, molecular, botánica, zoología, ¿no? Profesor, yo quiero estudiar a los parásitos, parasitología, mastozoología, ictiología de los peces, entomología, o sea, siempre hay especialidades. La ciencia es eso, es saber de algo muy bien, ¿no? No solamente vas a estudiar esto, sino vas a ser especialista en esto. Por ejemplo, hay especialistas en soya, ¿no? En comida, y saben todo de la soya, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, y es capitalista, y esto es muy evidente ahora en el periodo de la pandemia, ¿no? El desarrollo científico es impulsado por intereses económicos de las potencias. Los estados y las empresas transnacionales son los mayores protagonistas de la ciencia y la tecnología. Estados Unidos, Rusia y ciertas empresas invierten en la vacuna contra el COVID por amor a la humanidad. Qué bueno es Putin, profesor. Qué buenos son los de China. En realidad, ¿por qué invierten tanto en la vacuna, jóvenes? ¿Para salvar a la humanidad? Por ejemplo, ¿no, jóvenes? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Tenemos esto. Bueno, y vayamos a los descubrimientos emblemáticos, ¿no? A la famosa teoría de la relatividad, ¿no? 1921, premio Nobel. El gran Bertrand Russell dice lo siguiente: todo el mundo sabe que Einstein hizo algo asombroso, pero muy poca gente sabe con exactitud qué es lo que hizo en realidad. Recuerdo que tratando de entender esto para enseñarlo, ¿no? Comencé a leer ciertas páginas, ¿no? Algunos manuales y a ver ciertos videos de YouTube interesantes. Y por ahí vi un comentario de una chica que decía, voy viendo como 15 videos y no entiendo del todo. Y abajo un comentario de un chico de física y le dice, bueno, es que no todo lo vas a encontrar en YouTube, ¿no? Tienes que leer, estudiar también, ¿no? Y eso es cierto, pues, jóvenes, ¿no? YouTube nos puede dar una visión general, ¿no? Pero ya si quieren profundizar, eso implica otras cosas, ¿no, jóvenes? A ver, ¿cuáles son los aportes de Albert Einstein? Probar la existencia de los átomos, explicar por qué los planetas giran alrededor del Sol y plantear que el universo está en expansión. Y, por lo cual lo recordamos, es demostrar que el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Son relativos. Y con eso se dice que superó la concepción newtoniana. Vayamos a 1603, este famoso artículo, ¿no? De Albert Einstein. Con un ejemplo mental, Einstein refuta a Newton. Es un ejemplo mental, ¿eh? No es, o sea, ¿no? A ver, la teoría de Newton, jóvenes, postulaba leyes universales, gravitación, espacio y tiempo, y funcionaba muy bien, ojo, para fenómenos terrestres, pero no para fenómenos planetarios, ¿no? Entonces, se pone este ejemplo, ¿no? Bueno, lo primero es que los planetas se mueven alrededor del Sol por gravedad,
¿no? Digamos. Entonces, claro, ¿qué dice Albert Einstein? No, que el espacio es como una cama elástica. Y si ustedes en una cama elástica, esto sí lo demuestra Carl Sagan, ponen una pelota pesada, ¿qué hace eso? Genera una curvatura, ¿no? Y esa curvatura, y si tú pones luego, ¿no? Bolitas, las bolitas van a girar alrededor. O sea, no es por gravedad, digamos, sino es por una cuestión geométrica, podríamos decir, del espacio. 1. Y 2. Jóvenes, para Einstein todo es relativo. Alguna vez escuché eso, ¿no? Como decía Einstein, todo es relativo. Mentira, para Einstein hay algo que no es relativo. ¿Qué no es relativo según la teoría de la relatividad? Muy bien, José. La velocidad de la luz. Digamos, jóvenes, ¿no? Digamos, por más veloz que es la velocidad de la luz, demora en llegar a la Tierra 8 minutos y algo de segundos, ¿no? Muy bien. Entonces, Albert Einstein nos comenta el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si el Sol desaparece de repente? ¿No? ¿No? Digamos, ¿no? Según Newton, si el Sol desaparece de repente, por ejemplo, el Sol desaparece 8:51, hora de la Tierra. Según Newton, a las 8:51 de la Tierra deja su órbita, o sea, se aleja del Sol, ¿no? Ya no, digamos, ¿no? Va a estar alrededor del Sol. Y Einstein dice, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque si el Sol desaparece 8:51, nosotros acá en la Tierra nos daríamos cuenta, nosotros estamos acá, 8:59. Entonces Einstein dice, ¿cómo nosotros vamos a perder nuestra órbita si ni siquiera hemos visto que el Sol ha desaparecido? ¿No? Entonces Einstein con esto demuestra, jóvenes, que el observador que está cerca al Sol y el observador que está en la Tierra, digamos, es relativo el, digamos, ver el desaparecer del Sol y las implicancias que esto genera, ¿no, jóvenes? Y las implicancias que esto genera, ¿no? Entonces, claro, el que está al lado del Sol lo vería de forma inmediata y el que está en la Tierra le tomaría 8 minutos ver ese evento, ¿no, jóvenes? Entonces la lección es que el tiempo es relativo, ¿no? El observador 1 lo ve de forma inmediata y el observador 2 le toma 8 minutos en ver ese, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya saben que Einstein supera digamos, la idea del espacio y tiempo absoluto con la curvatura de la luz. Muy bien. Y luego vamos a la física cuántica, ¿no? Este PPT yo lo he creado, jóvenes. O sea, no estaba en la plantilla. Es para que tengan ciertas nociones básicas, ¿no? De la física cuántica, ¿no? Que estudia la naturaleza a escala atómica, ¿no? Electrones, protones, neutrones, quarks y gluones, ¿no? Entonces, claro, para entender luego lo de Heisenberg, ¿no? La radiación no es emitida ni absorbida en forma continua, sino en pequeñas cantidades a las que se llaman cuantos, ¿no? Los electrones son partículas y ondas, ¿no? Entonces, la implicancia filosófica de la física cuántica es un mundo lleno de probabilidades. Descartes estaría en contra, ¿no? Que buscaba el conocimiento certero. ¿Qué es el principio de incertidumbre, jóvenes? ¿No? Lo que dice Heisenberg es que tú con precisión no puedes saber la posición y la velocidad de una partícula. Porque si te concentras en la posición, pierdes precisión en la velocidad. Y si te concentras en la velocidad, pierdes precisión en la posición. O sea, uno de los dos tendrías que saber. Entonces, con ello, concluimos que no podemos medir simultáneamente y con precisión digamos, la posición de una partícula y su movimiento. Esto es Heisenberg. Y finalmente, jóvenes, este concepto muy loco, podríamos decir, de la física cuántica, de superposición. Premio Nobel también. Dijo lo siguiente, a ver, imaginemos que soltamos una partícula y acá hay un, ¿no?, aparato que reconoce la partícula. Si el aparato lo reconoce, cae el martillo y muere. Entonces, ¿qué nos dice la lógica clásica? La lógica clásica dice
que el gato tiene 50% de probabilidades de sobrevivir. Sin embargo, la física cuántica, ¿qué nos dice, jóvenes? Miren, miren este concepto, es muy filosófico. Superposición. En el mundo cuántico, cuando tú cierras la caja, lanzas la partícula y cierras la caja, el gato está vivo y muerto. Eso va en contra del principio del tercio excluido del gran Aristóteles, ¿no? Entonces, este concepto de superposición. Y tú no sabes si está vivo o muerto. Profesor, pero eso es fácil, dice uno. Si yo abro la caja, ya voy a saber si está vivo o muerto, ¿no? Bueno, jóvenes, si tú abres la caja ya contaminas el fenómeno, porque quizás estaba a punto de llegar la partícula y llega, y digamos, ¿no? Se va. Entonces, jóvenes, eso quiere decir que no vas a saber con certeza que ya está. Muy bien, jóvenes, hemos terminado la clase, así que, bueno, esto de ciencia y tecnología es la parte aplicativa, también lo vamos a ver la siguiente semana. Muy bien, jóvenes, nos vemos, cuídense.